se atendía a estas personas contagiadas de la pandemia. Luego después, ella misma, en 1992, edita este libro que tampoco lo pude encontrar, es decir, es muy escaso. No sé si se alcance a ver, creo que sí. Y lo tenemos ahí en la biblioteca del Quad. Entonces le saqué copias indebidamente porque pues, me dijeron que no se podía sacar copias de todo el libro. Sin embargo, pues mañosamente lo estuve sacando, ¿verdad? Pues por partes hasta que reuní, porque no pude encontrar el libro para adquirirlo. Bueno, este sí se trata sobre, no solamente sobre el aspecto médico, sino sobre el edificio, o sea, cómo funcionaba el edificio y sus cambios que tuvo a lo largo de los años, desde 1760, que es cuando se da el primer esbozo del hospital como lo conocemos con esa disposición de tipo radial. Luego salió este otro, Isabel Méndez Fausto, que también es una historiadora, y ella trata primero el asunto de la muerte, también provocada por las pandemias. Esto también le nació ahí el amor por el edificio y de alguna manera lo toca aquí en este libro. Algunos aspectos, por ejemplo, de investigación que replica a Oliver. Por ejemplo, aquí aparece pues, uno de los planitos que ya son muy conocidos, de 1794, cuando inicia el hospital a funcionar, en donde está en la actual ubicación. Y después de eso, pues ya está, digamos, ahora sí más enfocada a lo que es el Hospital Civil. Este otro librito, que es también de Méndez Fausto, pues forma parte de la bibliografía básica, fundamental de lo que es para los que están interesados como su servidor en este edificio. Bueno, también tenemos este otro estudio que es desde el punto de vista médico y son anécdotas del Hospital Civil. El doctor Carlos Ramírez Esparza, pues fue muy dedicado a esta cuestión de historiografía del hospital, o sea, como una especie de cronista, ¿no? Entonces pudo hacer esta publicación interesante, aunque no tanto dirigida al aspecto del edificio en sí, sino más bien son anécdotas en todos los sentidos, desde los médicos que había ahí, los que fueron reconocidos por su actividad, hasta eventos de alguna manera catastróficos, algunas veces pues por el asunto de los sismos, otras veces por la mala atención de los médicos, hay de todo. Entonces, a través de esto, bueno, con esta, digamos, estado del arte inicial, yo quise continuar porque les decía, de alguna manera yo tuve, a ver, permítanme, creo que aquí tengo, sí, aquí está, mi tesis. Entonces, esta es la tesis que yo hice en maestría, donde pues prácticamente estoy retomando todo lo que estos otros autores iniciaron y que pues metiéndome allá al estudio del edificio y de ese estado del arte, pues yo noté que algunos aspectos pues no eran, no tenían congruencia con aparente realidad del edificio. Después hice una publicación junto con una persona, un arquitecto también, que es muy enamorada también de los edificios antiguos, y hicimos una publicación de acuerdo a lo que estábamos estudiando en ese momento, una vez que ya fue terminada la maestría, y en esta publicación de la UNAM se publicó un artículo precisamente sobre la evolución del proyecto original. Y luego, después de eso, derivado también de esas investigaciones, hice otra publicación en el Colegio de Jalisco, donde estoy tratando el aspecto de la ubicación de los diferentes hospitales. No se escucha, doctor. Sí, se cortó su voz aquí. ¿Quiere checarlo?
Todavía no se escucha. Sí, se está dando cuenta aquí. A lo mejor es el audífono. ¿Se escucha? Ahí se escucha ya. Ah, bueno, perfecto. Sí, perfecto. Entonces, nomás voy a subir el volumen un poquito más. ¿Así está bien? Muy bien. Sí, se escucha bien aquí. Y gracias. Bueno, entonces les decía, lo último pues que hice es este artículo del Colegio de Jalisco, donde estoy estudiando yo la ubicación de los hospitales o de los diferentes hospitales de la misma institución. Es decir, siempre fue pues el Hospital Real de San Miguel de Belén, al principio de San Miguel nada más, Hospital Real de San Miguel, luego después ya se hizo, pues se entregó a los betlemitas. Bueno, eso les voy a platicar en un momentito más, pero un esbozo nada más de todos los esfuerzos que hemos estado haciendo. Ahora, ¿por qué me interesó esto? Bueno, Hilda, la maestra Hilda me había dicho a mí que si podía desarrollar algo respecto a los edificios barrocos en la ciudad. Este tema ya ha sido más tocado y hay expertos en eso. Yo le comenté que pues no, me gustaría más bien, si me permitía proponer, exponer lo que llevamos nosotros de avance de las investigaciones en cuanto al Hospital Civil, debido a una situación particular. Estamos impulsando desde ahí, desde el Quad, la declaratoria de este edificio ya a nivel estatal. Ya se hizo la inscripción del monumento en lo que es el registro municipal, es decir, en Guadalajara, en el inventario de Guadalajara ya se tiene el registro hecho. Si quieren, ahorita ya de una vez podemos ir entrando en materia y no sé si se esté viendo, si se alcanza a ver. Sí. Ok. Bueno, aquí está el acuerdo donde se hace la inscripción en el inventario de Guadalajara, de la ciudad de Guadalajara, sobre el patrimonio cultural, específicamente sobre el patrimonio edificado. Este avance, esto es de noviembre del año pasado, por lo tanto, como un primer logro, pues ya tenemos esto. Y ahora estamos trabajando nosotros, digo nosotros, un equipo de investigadores de ahí mismo del Quad, para lograr que este edificio se haga la declaratoria. Su declaratoria implicaría que la protección sería mucho más amplia de la que realmente tiene en este momento. En este momento la declaratoria se ve de lejos, es decir, el INAH de alguna manera no está de acuerdo en que esto se impulse porque ellos mencionan que ya está muy modificado el edificio. Pero el estudio que he estado haciendo, les digo, durante muchos años, es que el edificio está ahí todavía, o sea, es reconocible. Y les voy a comentar en qué es reconocible. Algunas partes ya se perdieron definitivamente, pero otras están recubiertas, están escondidas o están simuladas de alguna manera, pero ahí están todavía. Quiere decir que si nosotros ejecutamos algunas acciones de liberación, es como le llamamos a este impulso por rescatar, es posible que se rescate por lo menos un 70-75% del trazo original. Y bueno, entonces este acuerdo, el del 2020, es el inicio de eso. Por lo tanto, les digo, me interesó a mí mucho el hacer, pues, impulsar esta declaratoria, y creemos que la publicación que va a salir definitivamente va a ser efectivamente un impulso, va para que se acepte. Primero, que se conozca más a fondo el problema y que se pueda tener un criterio más amplio, va para poder efectivamente pues acordar esa declaratoria, que se llevaría prácticamente un año más a partir de que se haga la publicación, pero tenemos confianza que se pueda lograr. Bueno,
Esto desde el cielo, pues es fácil identificar la cruz o la estrella o las plantas radiales o las salas de hospital que están en disposición radial y que forman la parte principal, o por lo menos la parte más antigua del Hospital Real de San Miguel de Belén. La planta que vemos aquí en la parte de abajo, pues es muy fácil ver desde dónde, por ejemplo, se encuentra la planta más vieja, más antigua, aunque en realidad sería hasta aquí. Y esta parte de acá, pues, correspondía a otras salas que se hicieron ya en el siglo XIX y que correspondía a las partes donde atendían a los, que les decían a los locos o a los enfermos mentales, donde anteriormente se encontraban los corrales, donde se guardaban, por ejemplo, los carruajes, y donde estaba un cementerio pequeño en el proyecto inicial, y esta parte de acá era el Panteón de los Pobres, con una zona también que todavía está bien marcada, que es esta, que correspondía al Camposanto. Inicialmente aquí se sepultaban las personas, ¿verdad?, que morían aquí en el hospital. Y después de que el hospital, que estaba diseñado para 1000 camas en un momento dado, se abrió al servicio no solamente de los pobres, sino pues a cualquier persona que lo requiriera. Entonces los ricos también comenzaron a venir para acá por la fama que había adquirido, y venían de otros estados también de la República, de otras regiones. Se hizo tan popular y tenía tal actividad que pues obviamente se atendían a más personas, pero también de eso pues un porcentaje moría. Y eso abrió la demanda para un espacio pues mucho más extenso para sepulturas, que fue este era el Panteón de los Pobres. Bueno, anteriormente no se le llamaba de los Pobres, pero finalmente terminó como Panteón de los Pobres porque también se hizo el Panteón de Belén, que era para los ricos, que es este cuadrado que está aquí. Entonces, primero fue donde se sepultaba a cualquier persona, porque esto era una zona de un huerto de los betlemitas que tenían aquí su convento. Por lo tanto, funcionó muchos años como esto, como un panteón de los pobres. Después se hizo, pues ya en nuestro siglo, a mediados más o menos, en la tercera parte de nuestro siglo, del siglo pasado, pues me refiero, se hizo una unidad deportiva, creo que se llamaba Ruiz Vélez, así se le llamaba. Por algún tiempo estuvo funcionando como unidad deportiva y luego después se quitó y se empezaron a construir aquí edificios, de tal manera que pues terminó ya siendo lo único que queda, que es un área libre, pues es esta parte que era donde estaba el Panteón de la Capirotada, y después estuvo aquí un leprosario. Y finalmente pues esta parte del Panteón de Belén fue la que se preservó más con sus valores arquitectónicos. Bueno, más o menos. Hubo saqueos, hubo problemas de inestabilidad de los edificios, etcétera, etcétera, pero bueno, de alguna manera todavía se conserva y creo que es de lo que tiene más valor después de lo que es el Hospital Viejo. Si ustedes tienen preguntas, no importa o sea, no hay problema si hacen la pregunta como vayamos avanzando, ¿eh? Sí, si gustan, perdón, si gustan nada más escríbanla en el chat y ahí buscamos un hueco. Está bien, Marcelo, ¿eh? Como gusten ustedes. Por mí no hay problema, ¿eh? Oh, correcto. Muy bien. Bueno, pues este es el hospital actual, ustedes ya lo conocen. Por fuera, pues es muy fácil de reconocerlo, pues más de alguna vez hemos pasado por aquí, por esta calle, que es el hospital, o las calles aledañas, y por lo tanto, pues no creo que alguno de ustedes desconozca este lugar. Por dentro sí, como estaba comentando inicialmente, pues no deja de ser un hospital y no deja de haber mucho movimiento, y pues hay mucha gente que llega con algunas enfermedades contagiosas. Por lo tanto, no me extraña que algunas personas o muchas personas no lo conozcan por dentro.
así como yo tardé pues en entrar, en conocerlo por dentro, supongo que muchas personas también estarán de alguna manera temerosos, ¿verdad? Y sobre todo en este momento, pues, ¿verdad? Que es un hospital COVID. Pero bueno, esta es la entrada principal que fue cambiada. Inicialmente estaba en otro lado, se los voy a explicar después en el plano, pero aquí ya se contempló unificar la entrada a los dos hospitales, uno que era para hombres y otro que era para mujeres. Y la parte de la iglesia, ¿no? Esta es la iglesia, capilla, primeramente se le decía, y luego después pues, fue la iglesia, y me parece que ya es una parroquia en este momento. Atrapada pues entre otros edificios, pero bueno, ahorita en este momento es nada más para enseñarles la imagen que tenemos en la actualidad sobre lo que queda de este edificio. Esto que son de las intervenciones más tristes, imagínense nada más, pues esto encimado, esta parte que es seminueva, con estas cortinas y estos especie de intervenciones muy atrabiliarias y muy inadecuadas, y lo único que quedó aquí pues fue la antigua entrada precisamente al panteón de los pobres o del Camposanto, del viejo Camposanto que estaba en su interior. Todos estos edificios también son posteriores, algunos son del siglo pasado, mediados y de la segunda mitad del siglo pasado, y los otros edificios que son más nuevos pues están en la zona más vieja, perdón, no más vieja, sino más nueva, que es pegado a lo que es esta calle Coronel Calderón, y la otra calle es la de Tenerías, que está en la parte de arriba, ¿no? Hacia el norte del conjunto hospitalario. Luego esto que de alguna manera nos sorprende porque cambia el estilo drásticamente, ¿no? Esta es la Escuela de Medicina que está en la calle de Belén, en la esquina de la calle de Belén y de Hospital, con una tipología pues más bien neocolonial, con algo de regionalismo también. Parece que los autores, por ahí está una placa en la parte en el interior, no encontré la fotografía, pero bueno, esto corresponde a mediados del siglo pasado, que fue cuando se hizo la transformación de lo que es la fachada y del interior, aunque en el interior se conserva todavía la fisonomía pues del hospital antiguo. Y así es como se vería pues en una imagen satelital. Claramente se ve pues esta parte que es la parte del hospital viejo, frente al alcalde. Aquí está el Panteón de la Capirotada, que actualmente la tiene en posesión pues el Sindicato de Trabajadores del Hospital Civil, y convirtieron esto pues, en una cancha de fútbol. Curiosamente, en tiempo de lluvias, si alguien puede darse una vuelta, se va a dar cuenta que pues meten aquí una máquina para poder aplanar o para poder compactar el terreno, pero van a notar que hay muchos huesos humanos en la superficie, es decir, se alcanzan a ver en alguna ocasión, pues yo estuve trabajando en la restauración del panteón pues cerca de 3 años, y seguido tendríamos que pasar hacia el otro lado, primero porque se derrumbaron por aquí algunos, algunas criptas, se derrumbaron y se tuvo que hacer la restauración por la parte de afuera. Y entonces muy seguido estábamos en ese lugar, en el Panteón de la Capirotada. Y van a ver aquí fragmentos de cráneos, de fémures, sobre todo de huesos grandes y fuertes, pesados, que son los que más se conservan. Bueno, este es el Panteón de Belén y estos son los edificios o el llamado Hospital Civil Nuevo, ¿no? Todo esto de aquí pues tiene varias especialidades, una torre, etcétera. Bueno, entonces, déjenme mover esto para que no esté... Bueno, entonces, el Hospital Civil, anteriormente Real de San Miguel de Belén, se estuvo moviendo de ubicación, primero porque pues correspondía a un hospital catedralicio
se le llamaba así porque cada que había una catedral, es decir, desde que Guadalajara se convirtió en obispado en 1761, 1561, pero no, 1561, las catedrales estaban obligadas por ley eclesiástica a abrir o dar servicio a la población por medio de un hospital. Definitivamente en ese entonces pues se trataba de muy pocas personas las que vivían todavía en Guadalajara, de los antiguos conquistadores, que no eran tan antiguos, porque de 1742, que fue la última fundación de la ciudad, a 1761 pues realmente había muy poco, el periodo era muy corto. Pero por esta disposición de ley, pues se fundó el hospital, y ese hospital estuvo en una ubicación que ahorita les voy a mostrar. Entonces, para que no se me pase, desde hace algunos años, como dice aquí las doctoras en historia Lidia Oliver, que les enseñé aquí sus publicaciones, y Méndez Fausto han propuesto 4 diferentes ubicaciones del hospital que van desde su origen hasta la actualidad. Al día de hoy, la totalidad de autores, hasta 2014, que tratan sobre este tema, aceptan lo dicho y escrito por dichas investigadoras. La actual investigación descubrió una ubicación más que no se había publicado. Es decir, lo que les estaba comentando es que, pues cuando te metes a investigar y cuando ya tienes algún tiempo en esos menesteres, pues las publicaciones que ya existen, de repente, pues se ven con cierta sospechosismo, es decir, de hecho la obligación de un investigador es primero de dudar sobre lo que está leyendo de una manera sana, por supuesto, no por perjudicar a nadie, sino que lo que te dicen y que tú consideras que eso es muy relevante, pues tienes que investigarlo y verificar que sea cierto, o por lo menos acercarte a ese tema y ver si tiene viabilidad, como lo están exponiendo otros autores, otros investigadores, y checar a ver si es cierto. Bueno, en este trayecto de la investigación, durante mi tesis de maestría, pues sí, alcancé a descubrir algunos aspectos que voy a describir en un momentito. Entonces, la primera ubicación fue precisamente al lado de la catedral, bueno, catedral provisional, porque en realidad era una iglesia mayor cuando se fundó Guadalajara, no era obispado todavía, era un reino, ya era una ciudad, estaba declarada ciudad, pero era un reino, el reino de Nueva Galicia, pero no era cabeza de reino, sino que era Compostela. Entonces, ya cuando se convirtió Guadalajara en una cabeza de reino, entonces se vinieron de Compostela, se trajeron la silla episcopal, se trajeron la representación de la corona con la Real Audiencia, y quedaron en esta parte de aquí, donde estaba anteriormente la iglesia de San Miguel, en honor al arcángel que ayudó a que se ganara la guerra del Mistón, y que en su honor pues se abrió esta iglesia, se consagró y se dedicó a ese arcángel. Pues a un ladito donde está la mancha roja es donde se colocó el hospital, en ese entonces el hospital de San Miguel. Enfrente pues queda ahí una placita, en ese entonces pues era la principal de Guadalajara. Este plano es de 1745. Así es que no hay planos más antiguos que este. Bueno, ahí es 1732, 1741, pero son básicamente muy parecidos. Es decir, antes del siglo XVIII ya no hay planos que conozcamos sobre esa época. Por lo tanto, nosotros nos estamos basando en lo que vemos, 1745, en lo que hubo, y una reconstrucción que se está haciendo por parte del servidor de cómo fueron las etapas anteriores de Guadalajara. Pero básicamente fue esto y está reconocido. Aquí es San Agustín, esta es la Plaza Mayor, la iglesia de San Miguel en ese entonces, y que fue luego provisional, catedral provisional, mientras se construía la que estaba en la parte actual. Y bueno, así es como se encontraba. Este fue la primera ubicación del
Hospital de San Miguel. En 1871 se hizo, producto de las leyes de reforma, se hizo la, digamos, la modificación o la, pues parte de la destrucción de lo que era el ex convento de Santa María de Gracia, que era precisamente en esta parte donde al parecer el trazo de los edificios también hablan de una posición o de una delimitación de los predios. Entonces, al parecer, esta es la delimitación que marca donde se encontraba el templo de San Miguel, o la iglesia mayor de San Miguel, y luego catedral provisional, y esta parte donde estaba ubicada el hospital, que finalmente se demolió y se convirtió en esto. Ustedes saben pues que en la Plaza Mayor, la anterior, la más antigua, pues se construyó aquí el palacio, el Teatro de Degollado, finalmente, a mediados del siglo XIX, pero aquí en esta fotografía se alcanza a ver los edificios viejos que tenían la parte del ex convento de Santa María de Gracia. Entonces, estos se demolieron ya tardíamente y después de pues, del problema pues, de las leyes de reforma, ¿no? Fue cuando los edificios se confiscaron, sobre todo edificios de tipo religioso, de posesión religiosa o de carácter religioso. En el plano de 1745 se alcanza a ver una representación de lo que había en esas fechas, y aquí se ve cómo está el templecito, y este edificio que tiene aquí 4 ventanas, que al parecer se conservó hasta estas fechas. O sea, por aquí se ve una ventana, aquí se ve la otra, bueno, no son óculos, pero bueno, a manera de ventanas, muy altas, como sucedía en todos los edificios de conventos femeninos, porque trataban de proteger pues la vista hacia el interior, es decir, estaba súper prohibido que alguien se asomara, y para evitar pues la tentación, todas las ventanas y la conexión hacia el exterior pues era muy cuidada. Bueno, y luego después se construyó este edificio ahí, que es el Palacio Legislativo. Se demolió lo anterior y bueno, no se demolió totalmente, se aprovecharon algunas partes del edificio, pero se le hicieron nuevas fachadas. Esto es recientón, por lo tanto, pues no tiene un estilo, digamos, imitación de lo que había anteriormente. Algunas partes, como les digo, se remodelaron, se aprovecharon y se le dio una nueva vista, pero esta portada, por ejemplo, pues es totalmente nueva, ¿no? Tengo entendido que es de los años 30 del siglo pasado, algo así. Entonces no hay nada, pero aquí en esta parte es donde estuvo precisamente el Hospital Real, el Hospital de San Miguel más bien. Luego, su segunda ubicación fue donde está el actual Mercado Corona, o la Plaza de Venegas también, anteriormente. Ya aquí estoy marcando yo pues la catedral, es decir, esto ya fue en el plano, pues en 1745, por lo tanto ya aparece aquí, pero en realidad el cambio de esta parte de la antigua catedral a la nueva ubicación se hizo en 1589. En esa ocasión, pues se permutó el edificio que se tenía aquí a un lado del templo o de la catedral vieja o provisional, por el de unas casas que tenía un obispo Miranda, en la parte actual donde se encuentra pues el Mercado Corona. Entonces se permutó, y en ese entonces era hasta donde llegaba la ciudad. Por lo tanto, uno de los motivos para poder convencer al obispo que autorizara ese cambio fue que las monjas estaban muy expuestas al estar en la orilla de la ciudad, y por lo tanto, con ese argumento, pues les dieron permiso de que se permutaran los espacios. Entonces aquí fue donde se desarrolló el Hospital Real de San Miguel de Belén. Durante muchos años estuvo ahí, más de 200 años, hasta que se fue a su ubicación actual. Pero en el Inter sucedieron algunas cosas. Esto es como se vería
Esta parte de aquí, pues tiene la representación de los edificios que había. Si ustedes quieren, a lo mejor no muy exacto, ¿va? Pero da una idea de lo que era el hospital. Aquí dice Real Hospital de Belén. Y aquí se alcanza a ver la entrada principal con una torre, una cúpula parece, o una espadaña, y otro edificio que tiene 2 niveles. Entonces se supone, va, que esto es un edificio separado en 2 partes, donde una pues siempre era para los hombres y otra para las mujeres. No estaban juntos, ni mucho menos. Acuérdense que pues había era muy cuidado pues ese asunto, ¿va?, de la privacidad, sobre todo de la femenina. Esto fue lo que se construyó después de la Plaza Venegas. Bueno, había otro Mercado Corona de Ulloa, que se construyó en 1891 y estuvo ahí hasta mediados del siglo pasado, más o menos, que fue cuando se construyó por el arquitecto, se me va el nombre, bueno, ahorita me acuerdo. Este edificio pues se quemó, ustedes se acordarán, y entonces se construyó este otro, que es el que está actualmente, ¿no? Aquí fue entonces el Hospital Real de San Miguel de Belén durante más de 200 años. En el mismo plano ya viene ubicado ahí un lote que está hacia el poniente de la ciudad, y que en ese entonces era pues ya el límite. Por aquí estaba el Carmen, el gran predio del Carmen, que comprendía alrededor de unas 8 manzanas en dirección oriente-poniente, y a 2 cuadras estaba el predio de la Convalecencia. Este predio es el que marcan las autoras que les comenté como la tercera ubicación del hospital. Es decir, cuando los betlemitas llegaron aquí a Guadalajara, solicitados por las autoridades y por Guadalajara en general, o sea, por todos los habitantes, le pidieron a los betlemitas que estaban en la Ciudad de México que vinieran a tomar la administración y el manejo del hospital de aquí. No era todavía de los betlemitas, pero les pidieron que vinieran a tomarlo porque era un desastre ese hospital, como se encontraba, sus instalaciones y su situación financiera. Y ellos aceptaron, pero mientras tanto llegaron en 1704, en realidad. Y en ese entonces, como no había un permiso todavía del rey, pues se vinieron, digamos que a estar en hospicio, así le llamaban, en hospicio, que es decir, en espera estaban trabajando solamente como enfermeros, esperando que la autorización ya les permitiera pues tomar el dominio del hospital. Y eso se logró en 1706. Entonces, esto es lo que dicen las autoras, que es el tercer hospital, porque se empezó a construir, bueno, ya me brinqué algo. Cuando se hizo el acta de entrega a los betlemitas en 1706, aparece en el acta una anotación donde se dice que además del hospital que se encontraba ahí, donde les comenté, también se les dio un predio para que ellos desarrollaran un hospital de convalecencia. En ese entonces era como muy visionario tener, además del hospital donde se curaban los enfermos, un hospital donde no se contagiaran los que ya se iban aliviando, es decir, que convalecieran fuera del hospital donde sí existía el problema del posible contagio. Por lo tanto, mientras estaban ocupando ya el predio del Mercado Corona, así le vamos a llamar, ya empezaron a construir aquí en el predio de la convalecencia. Entonces, según las autoras, este fue el tercer lugar donde se inició la construcción del nuevo hospital. Este es el acta, y fíjense bien lo que comenta. Dice, el no haber una sala de convalecencia, de esta manera se aumenta la entrega de ese predio a los betlemitas. El no haber una sala de convalecencia en que los enfermos la consignan sin riesgo, así dice, consigan, perdón, sin riesgo de recaer,
separándoles del contagio de los demás, ni sitio en que fabricarla, y que atendiendo a esto y a la mayor comodidad del paraje, ha solicitado y conseguido que dicho cabildo, justicia regimiento de esta ciudad, le haya mercenado, o sea, concesionado o regalado o cedido un sitio que contiene toda la capacidad que se requiere y la comodidad de poderse meter en él por su pie agua bastante, siendo esa tan esencial para el aseo y limpieza. Está escrito tal cual, ¿eh? Por eso aparecen ahí como faltas de ortografía, pero así es como se escribió en el documento. De que un hospital necesita aquí a que se añade ser la situación ni fuera ni dentro de la ciudad, y por ello quedar menos expuesta a los inconvenientes que en una, y luego continúa, incluso en dicho entrego, el referido sitio solar que es cercano al río que pasa por abajo de esta ciudad en el mismo lugar que los padres carmelitas descalzos habitaron antiguamente por algunos años en ella. Bueno, con este documento que yo encontré en el archivo del arzobispado, que está por ahí por Pedro Loza y la otra me parece que es Reforma. Bueno, en ese lugar encontré este documento, entonces ya me hizo dudar mucho de lo que decían las autoras, que este fue, o sea, el que les mostré, era el tercer predio, por los siguientes argumentos. El número 1, en realidad es un argumento 1, en contra de esa hipótesis de las investigadoras. Dice ahí, meter en él, o sea, en el terreno, por su pie, agua bastante. El pie de un terreno se le llamaba a su parte más baja, topográficamente hablando, y en nuestro caso correspondería a su extremo oriente, por donde se puede meter agua en abundancia. La incongruencia es que si se refería a los manantiales que en 1741 juntó Fray Pedro Buceta en la caja del agua hacia el poniente, para abastecer a la ciudad, esta se encuentra al poniente del solar, por lo tanto, en un punto más alto, ¿va? Parece contradictorio que se introdujera por la parte más baja y luego elevarla a contrapendiente hasta su extremo opuesto, es decir, es poco creíble, es el primer argumento en contra de esa hipótesis. Por lo tanto, ya empecé a dudar que fuera ese terreno que decían las autoras el tercer hospital que se estaba construyendo. El argumento 2 dice, se refiere al solar, que es cercano al río que pasa por abajo de esta ciudad. Quizás aquí se confundieron ellas pensando en que eran los manantiales que sí existían en el poniente de la ciudad. Y decía, podría interpretarse esto que comenté, que el solar se encuentra próximo a un río subterráneo, lo cual es poco posible porque eso se hubiera conocido históricamente y se hubiera quedado evidencia en alguna manera. Entonces la incongruencia es un río subterráneo al poniente de la ciudad implicaría la solución al problema añejo de abastecimiento de agua para la ciudad, si fuera un río. Y este sería objeto de referencias continuas que no se registran. Por lo tanto, podemos asumir que el solar no se encontraba cercano a un río de esta naturaleza, mucho menos al pie, es decir, en su extremo oriente, porque entonces implicaría acarrear el agua del pie del terreno, o sea, de un punto más bajo a un punto más alto, lo cual suena como una tontería, la verdad, un esfuerzo pues que no hay necesidad de que se hubiera hecho de esa manera. Este plano, que es más bien un esquema de estudio para cuando se empezó a estudiar la introducción al agua por el padre Buceta, Pedro Buceta, yo lo tomé para ubicar el terreno de la convalecencia, donde quedaría, y sí, aquí registra pues todos los ojos de agua, los manantiales que existían en ese entonces y la forma en que corrían hacia la parte del norte y sur, del norte y del oriente, perdón. Y pues el hecho, les digo, de que existiera algún río por aquí, pues no viene marcado, es decir, ya se hubiera sabido, porque ya tenía fundada la ciudad pues mucho tiempo, más de 100 años, y por lo tanto no aparece registrado. Entonces no se referían a este predio. Aquí estaría pues más a detalle, pues ya en ese mismo plano, 1741
45, donde está la caja del agua, que es ahí por donde está atrás del Colegio Cervantes, el Cervantes Centro. Ahí hay una plazoletita, si se acuerdan. Ah, bueno, ahí está en la caja del agua, ahí estuvo. Entonces, existía agua ahí, pero otra vez, o sea, el surtir, esa tubería que ustedes ven en la parte de arriba, esta de aquí, pues sería la más lógica para pensar en un abastecimiento del terreno. Y de hecho aquí existió, este abastecimiento existió, pero no por el pie, como decían, como decía el acta. O sea, no estaba por aquí el abastecimiento, sino era por la parte de arriba. Entonces, el argumento 3 dice, se ubicaba en el mismo lugar que los padres carmelitas descalzos habitaron antiguamente por algunos años en ella. El mismo lugar, sugiere, en el mismo solar o en parte de él. Y habitaron se refiere a un tiempo pasado y por lo tanto ya no se habita. Se confundieron estas autoras porque los carmelitas descalzos pues están o estuvieron a 2 cuadras de ahí, o sea, el convento del Carmen, pues ahí fue donde se dio, pero aquí se refería, el documento se refería a que estuvieron antiguamente, mientras que cuando se estaba construyendo en ese predio que las autoras denominan tercero, todavía no estaba, apenas se habían llegado los carmelitas y apenas estaban comenzando a construir, es decir, no lo habitaron en tiempos pasados, sino que apenas iban a habitarlo de nuevo. Entonces, la incongruencia es el solar que aparece en el plano de 1745, que es el que les mostré como hospicio del Carmen, se encuentra a 2 cuadras del de la Convalecencia. Les fue donado a los padres carmelitas en octubre de 1724, es decir, 18 años después que a los betlemitas, por lo tanto, no pudo aparecer como referencia en el auto de entrega. O sea, no existía formalmente todavía ese predio como de los carmelitas. Los carmelitas fundaron convento en 3 ocasiones. El segundo de ellos, en 1651, fue en el lugar que ocuparon las casas que fueron de doña Alfonsina de la Paz, viuda de Pedro de Guzmán, ubicadas cerca del convento de San Francisco. Ahora sí ven cómo la ubicación ya se está más bien identificando como un lugar más cercano al río, precisamente. En la parte sureste de la ciudad, los religiosos fueron expulsados alrededor de 1690 y en 1700 el sitio se reporta abandonado y en ruinas. Quiere decir que cuando llegaron los betlemitas en 1704 y se les entregó el hospital en 1706, ya habían habitado ahí los carmelitas, ya no estaban, ya se habían ido, habían sido expulsados del lugar, entonces iba checando con la otra posibilidad. Y el último argumento en contra sería la expresión ni fuera ni dentro de la ciudad, quería decir, el indicador parece ser la distancia entre el solar, o sea, el que les dieron para convalecencia, y la traza urbanizada de la ciudad, es decir, en un intersticio ubicado ni tan próximo ni tan alejado de las manzanas o áreas ya urbanizadas. La incongruencia es que en el plano de 1732 que les mostré como esquema, la manzana del solar que estaría inmediatamente aledaña a las existentes aún no aparece trazada, la del terreno de la convalecencia. Entonces es obvio que 26 años antes el futuro solar estaría más alejado y por lo tanto totalmente afuera de la ciudad. Y entonces mi hipótesis se vino aquí, es decir, es el primero, es el segundo, que es donde está la Plaza Venegas, bueno, donde estuvo el Mercado Corona, y de aquí no se fueron a este que dicen las autoras, sino que se fueron a este. Este fue el que les dieron junto con el hospital este de aquí. Entonces, haciendo como un resumen, la situación del solar y de acuerdo al auto de entrega del 1706 y a la investigación realizada, el solar no tiene una fuente propia de abastecimiento de agua abundante. Es posible introducirla en su extremo oriente desde la fuente externa existente, o sea, el río, que sí quedaría al pie del terreno, es decir, en la parte más baja. Ahí sí es congruente lo que está diciendo el acta. Dicha fuente es un río cercano que pasa en los niveles más bajos con respecto a la ciudad, es decir, al oriente de ella. El solar se encuentra ubicado al sureste de la ciudad, cerca del convento franciscano, estaría a un lado.
en un intersticio o hueco no urbanizado, rodeado por manzanas bien consolidadas y el propio río. El solar está deshabitado, pero hay unas ruinas correspondientes al convento construido en 1651 por los carmelitas descalzos. Entonces ya haces lógica y checa perfectamente con esta ubicación aproximada. Aquí está el convento de San Francisco. Esta parte no estaba totalmente urbanizada, entonces no estaba ni dentro de la ciudad, porque el límite de la ciudad es este, ni estaba fuera de la ciudad, porque había otras construcciones como este, o el Palacio de Medrano, que ya existían, y de alguna manera estaban en la ciudad, pero no estaban ni tan adentro ni tan afuera, es una expresión, pues, ¿no? Y este serían las manzanas, aquí está el convento, bueno, el templo de San Francisco, aquí está Aranzazú, o sea, todo esto era parte del convento, y estas serían las manzanas donde aproximadamente se hubiera ubicado ese predio. Y la historiadora Lilia Oliver encontró en el Archivo de la Nación, en el Archivo Nacional de la Nación, este plano que pertenece precisamente, o sea, está catalogado como un hospital en Guadalajara, más o menos de las fechas de 1700. Entonces, es probable que este templo de aquí hubiera sido el templo de los carmelitas y su convento aquí, en este claustro, más sus anexos. Y aparte, pues, su propio cementerio y su propia huerta, ¿no? Era muy común darles una manzana o muchas veces darles manzana y media o 2 manzanas. Por lo tanto, lo que tuvieron que hacer los betlemitas cuando se les entregó ese predio, inicialmente era era continuar con la construcción. Entonces lo que hicieron fue hospital de mujeres, hospital de hombres. Perdón, al revés. Hospital de hombres y hospital de mujeres siempre al fondo. Bueno, esto de aquí pues no prosperó, es decir, esto es un proyecto y no sabemos hasta dónde se llevó a cabo, hasta dónde se siguió construyendo. Pero la verdad es que los betlemitas no estaban muy conformes con esta ubicación porque el río estaba prácticamente aquí. Y eso quiere decir que pues había mosquitos, siempre ese río ha sido salobre, de agua salobre, es decir, no era tan aprovechable más que para riego, pero había problemas para obtener el agua de pozo, ya estaba contaminada por todo el cochinero el drenaje que venía aquí a dar aquí al río, pues contaminaba pues los mantos freáticos, por lo tanto no se podía aprovechar para consumo humano. Y además les digo, porque ellos se quejaban, no solamente ellos, sino también los de San Francisco, que tuvieron que cambiar su construcción pegada al río, dentro de ese mismo predio que tenían, a la parte de arriba. O sea, trasladaron el convento y el templo pues a donde están actualmente, huyendo precisamente de esta situación. Y en el convento de Santa María de Gracia sucedió lo mismo, o sea, lo que estaba pegado al río pues eran las huertas y los servicios más que las viviendas. Así es que eso nos indicaba que pues la zona aledaña al río San Juan de Dios, llamado posteriormente de San Juan de Dios, pues no era apta para vivir o para urbanizarse porque incluso era lodoso, era arcilloso el terreno y pues difícilmente se podía construir en condiciones normales, además de que tenía una condición de topografía muy difícil, muy complicada. Total, los betlemitas no estaban conformes con esto y en 1713 pidieron la permuta del terreno, es decir, no les gustó ese terreno, ya tenían algunos años en Guadalajara, de 1704 al 13, y en ese entonces pues seguramente ya conocían muy bien las posibilidades que ellos tenían de poder cambiarse a algún lugar. Encontré este otro documento que es un inventario que se utilizaba mucho para cambiar de mando. La orden de los betlemitas pues siempre entregaban, junto con el acta de cambio de mando, pues entregaban un inventario de objetos y también de documentos. Bueno, este es de 1719, pero el cambio de mando iba a ser poquito después, ¿no? Es decir,
y aquí aparecía una corrección en el acta que iban a entregar ellos en el próximo mando. Entonces, vean lo que dice aquí, que es muy interesante. Está tachado el documento número 3, que decía, la merced del sitio del Carmen Viejo que hizo a nuestra religión el cabildo secular. Es decir, el Carmen Viejo se refiere a lo que yo les estaba comentando, donde a un lado de San Francisco. Ese terreno se tacha ya como parte del inventario que se va a entregar y dice lo siguiente. Inscripción al margen hace la corrección y dice, sacóse número 3, o sea, de sacar, sacóse el documento número 3 que permutan, como se hizo por el nuevo sitio de que hizo merced la ciudad el 23 de marzo de 1713, en el nuevo inventario es también el número 3, que es por este. O sea, se hizo ese cambio, pero aquí ya se había empezado a construir el hospital, quiere decir que este fue el tercer sitio en realidad, que es el que omitieron estas personas, estas investigadoras, y que en realidad se cambió, este es el número 4, no es el número 3, por lo tanto ya llevamos 4 ubicaciones. Luego, aquí ya estamos considerando esa nueva ubicación en esta acta. Dice, aunque es verdad que en años pasados esta muy noble y leal ciudad se sirvió de conceder un jirón de una cuadra que llaman el Carmen Viejo, otra vez se está refiriendo al número 3, a la ubicación número 3, de que hizo merced a dicha mi religión, y habiendo discurrido con madurez para hacer nueva fábrica, no ser sitio competente para lo que se pretende de que se hizo nuevamente petición a la dicha muy noble ciudad. Es decir, ahí dicen ellos que el lugar donde estaban, donde se les dio la primera vez terreno, no era competente, es decir, tenía muchos problemas, los que yo les comenté. Pidiendo hiciese nueva merced por razón de permuta, renunciando dicho jirón, un jirón es una parte, un pedazo, como lo hice, y que concediera a dicha mi religión un solar realengo de 250 varas de largo y 101 de frontera, cuyas situaciones al fin de la misma calle de Oriente a Poniente en que está dicho hospital, o sea, por la calle de Hidalgo. Por la misma calle de Hidalgo, donde estaba el hospital viejo, que todavía funcionaba, el que está en el mercado, el que estaba en el mercado Corona, en ese mismo predio, está por Hidalgo. Y entonces, subiendo por esa misma calle, nos encontramos con ese terreno, el número 4, que es este. Aquí está la ubicación del viejo hospital. Aquí está la Merced, y aquí está el obispado, aquí está la catedral, etcétera. Entonces, ahora sí, este es el número 4. Ahí se empezó a construir otra vez el hospital, pero ahora bajo un nuevo proyecto. Es donde aparece este proyecto, que no es el que se construyó, pero sí es el antecedente inmediato, hacia atrás. Este es una maravilla, este proyecto, en todos los sentidos, porque es de lo que hemos encontrado, es el primer hospital con esta planta radial construida en el mundo, no solamente en la Nueva España ni en la Nueva Galicia, en el mundo, no solamente en América, sino en todos lados. Se hicieron muchos proyectos antes de esto, proyectos no para aquí, sino para Europa. Para París, por ejemplo, se había quemado por ahí una parte del Hospital Dieu, que era uno de los más grandes en Europa, en París, en Francia, y se hicieron algunas propuestas por especialistas, por arquitectos afamados, que en ese entonces, y nunca lograron que se construyera ningún edificio con este tipo de planta. Sin embargo, este apareció de repente en América, y quizás se puede entender porque cuando entra Carlos III en 1759, que se consolidan los Borbones en España, pero este señor viniendo de Italia, pues se trae a un arquitecto de su confianza, Francisco Sabatini, y Francisco Sabatini pues tuvo que haber revisado este proyecto y autorizado este proyecto para que se construyera en Guadalajara.
Es decir, no se hacía nada si no tenía un permiso de la corona. ¿Por qué? Porque era parte del el financiamiento, gran parte del financiamiento venía de la corona. Por lo tanto, no se financiaba nada que no aprobaban ellos. Bueno, pero entonces sorprende mucho de cómo apareció este proyecto acá en Guadalajara, siendo que pues era de mucho avance, era muy en Europa, y no se pudo construir, y aquí sí. Entonces, lo más probable es que el rey Carlos III estuviera interesado en este tipo de hospital que no se había visto jamás, nunca antes, y pero que tenía temores porque los expertos en ese entonces decían que tenía problemas esa planta porque existía poca ventilación entre las alas, entre las diferentes alas hospitalarias, y nunca recomendaron construirlo. Además aparte de que se hicieron muchos proyectos, pero ninguno se construyó. Y yo estoy sugiriendo como hipótesis que este se construyó como un experimento, es decir, el hacerlo aquí, pues no tenía, digamos, muchas implicaciones de que pues, si fracasaba esto, pues fracasaba, pero era en una colonia, no era en Madrid, ni era en España, en los terrenos de España. Por lo tanto, pues la quemada, digámoslo así, pues sería mínima, ¿no? Por lo tanto, pues se podía hacer el experimento. Bueno, 1760, según uno de los grandes especialistas en historia de la arquitectura, pues se hizo en esa fecha. Ahora, el problema es, bueno, ¿y quién es el autor? Tuvo que haber sido también un arquitecto de vanguardia. Este proyecto, porque trae una escala gráfica, aquí, ¿dónde está? Aquí está, esta es la escala gráfica. Y por lo tanto, con esto tú puedes sacar aproximadamente, además de los datos que vienen aquí en la solapa, la proporción que tiene es los 250 de largo por 100 de ancho. Bueno, pues esos se insertaron a escala sobre ese predio, el número 4, que está por Hidalgo, pero que le falta aquí un pedazo porque fue afectado. ¿Se acuerdan que fue ampliado? Avenida Hidalgo, pues era una calle, pero se amplió y entonces se recortó el paño norte de la calle, ahí fue donde se afectó, no del otro lado. Por lo tanto, le falta a la manzana actual una parte, un pedazo como de una franja como de 10 metros de ancho. Tomando en cuenta esa franja que quedaría aquí, sí cabría perfectamente bien el proyecto a escala de este hospital. Por lo tanto, se concatena ahí la fecha probable, 1760, con el terreno que se encuentra. Y esto es congruente con lo que se tiene pues documentado, porque si ustedes se fijan, esta calle que es la de Puebla, hace aquí una corrección de trazo y dice uno, bueno, pero ¿por qué tiene este brinco? Pudo haber sido muy fácil pues haber continuado esta calle para acá. Lo que pasa es que cuando se insertó aquí el terreno, se reservó el área adecuada, suficiente para que cupiera un proyecto de este tipo, y entonces se tuvo que hacer pues, el terreno, aunque no coincidiera esta calle con esta. Por eso es que quedó este brinco de aquí. Bueno, y no nomás por eso, sino que estos trazos, los trazos principales están aquí. Aquí hay estas líneas, estos trazos coinciden casi todos con la división catastral. Quiere decir que pues, no es un accidente y quiere decir que aquí en realidad se estuvo construyendo, se inició la construcción del nuevo hospital con ese proyecto de 1760, que no se terminó porque se terminó el dinero. Primero se terminó el dinero, que el hospital obviamente, y duró parado como 25 años más o menos, que fue cuando entonces se programó, llegó Fray Antonio Alcalde, pues con recursos, es decir, una persona pues muy especial, pues en todos los sentidos, en lo negativo también y lo positivo, sobre todo en lo positivo. Y él decidió llevar a cabo ese hospital, el que está en la actualidad, pero con el plano anterior que estaba ya autorizado por el rey.
aunque para otro predio mucho más grande que este. El que se hizo en realidad pues tiene el doble de terreno, el doble de construido, perdón, que el que estaba proyectado para este lugar de aquí. Bueno, ahora, ¿qué origen tuvo ese proyecto? ¿De dónde salió el proyecto y quién lo hizo? Bueno, haciendo las investigaciones, pues ya hay referencia de que el plano radial, o sea, la disposición radial que está encerrada con unas alas periféricas, pues viene la idea de 1720 con un señor que se llama Leonard Christoph Storm. Eso fue en 1720, no fue construido, esto se fue hecho como un modelo de hospital que no se construyó. Entonces quedó así, pero las virtudes que se le atribuían a este tipo de hospital eran varias, principalmente que al estar en esta disposición las salas de hospitalización, se requería solamente un punto para poder vigilar todas estas alas desde un solo punto, es decir, que la atención a los enfermos pues era mucho más rápida porque de aquí se daban cuenta que estaba pasando acá, que estaba pasando acá, que estaba pasando allá y aquí, a todos lados. Y además los suministros también se podían llevar más rápidamente de aquí hacia los extremos, hasta el fondo de esas salas hospitalarias. Eso fue lo principal. Y otra era la ventilación, o sea, el inducir aire caliente a través de un tiro horizontal hacia una salida en el techo, es decir, hacia el repartidor donde había ventilación por medio de unas linternillas, pues parecía muy adecuado. O sea, como un principio va muy novedoso en ese sentido para que existiera ese tipo de ventilación. Y por ahí les comenté yo que cuando conocí el hospital me quedó recuerdo muy indeleble porque la verdad es que lo que me impresionó fue el olor tan horrible. En esta parte de aquí, yo entré por acá, bueno, junto con el grupo de la preparatoria, hablando del hospital actual. Y nos concentraron aquí para luego de aquí pues llevarnos por esta parte a lo que es el CEMEFO que está por acá. Bueno, estuvimos aquí, ya estaba cerrada la parte de arriba de las cúpulas estas, de las bóvedas hemisféricas, porque pues se hizo el fresco de Gabriel Flores, y entonces cerraron la ventilación que había de las linternillas, por lo cual ya no existía esa ventilación adecuada, entonces olía horrible, porque todo esto estaba viciado el aire, o sea, no tenía una ventilación adecuada. Sí tenía ventanas en ese sentido, cruzadas, y de alguna manera funcionaba, pero las ventanas estaban a nivel de piso, pues, no de piso, sino a nivel de las personas, y arriba no. Entonces, lo que alcanzaba a subir a una altura de más de 5 metros, pues ahí se quedaba, ese aire viciado, ahí se quedaba, y es el que se concentraba como una nata, pues, arriba, y eso es lo que olía horrible. Y todavía, sucede todavía, el día que se pueda, pues, si ustedes dan la vuelta por ahí, y ubíquense en ese punto y van a ver ustedes la deficiencia de la ventilación que existe en la actualidad por ese detalle. Bueno, luego, aquí también aparece una capilla triangular, de planta triangular, muy rara, extremadamente rara, pues en la arquitectura europea. Se hicieron algunas capillas así, con triángulos equiláteros, en la parte de Europa Oriental, pero en otras partes era muy raro. Solamente cuando se combinaba esta figura con otros triángulos, un triángulo invertido aquí, para lograr pues una planta como estrellada, como en este caso, donde Borromini pues hace esta propuesta para San Ivo de la Sapienza en Roma, para esta iglesia, en 1632. Entonces, este triángulo se combina con este otro de aquí y se logra una planta pues muy interesante
que no tiene, en este caso, no tiene mucho que ver con la planta de la capilla, en este caso, pero el triángulo ya se manejaba con una posibilidad más bien formal. Pero luego encontré este edificio de un señor Andrea del Pozzo, que era un religioso jesuita, y que en 1700 propuso también un modelo para una capilla dentro de un monasterio. No se hizo, no se llegó a hacer, era un estudio. Y curiosamente, esta planta se parece a la que teníamos como propuesta en ese plano de 1760. Si ustedes se fijan, es trinitaria, en su diseño es trinitario, es decir, tiene 3 altares, igual, aquí, perdón. Tiene 3 entradas, pórticos con columnas exentas en el interior, igual que estas. Bueno, si lo podemos ver acá, pues es más fácil hacer esa relación. Bueno, está lejos el plano ese que les quería mostrar, pero lo podemos ver. Es una copia, que hice yo, digital ya de ese plano. Y entonces se fijan cómo esta, pues es la misma, ¿no? Hay una cúpula al centro, que es esta. Aquí aparece un hexágono primero, y sobre el hexágono hay una cúpula semicircular, que es esta, acá se ve. Por lo tanto, corresponde a la que estaba proyectada acá. Y entonces es de 1700 este proyecto. Entonces estamos entre 1700 y 1721. La planta estrellada quiere decir que lo más seguro es que estos modelos los hayan tenido los betlemitas y que hayan hecho la copia. Es decir, se fusilaron pues estos documentos, que era algo muy común en ese entonces, y lo tomaron como modelo para meterlo en el diseño de su hospital. Bueno, pero hay 2 hipótesis antagónicas en el sentido de dónde salió o quién fue el proyectista de este hospital. Y el señor Antonio Bonet Correa, un historiador del arte muy afamado, español, pero que estuvo haciendo estudios muy interesantes sobre la arquitectura, sobre todo sobre la arquitectura barroca en Latinoamérica. Y él dice que pudo haber sido elaborado en 1760 por Francisco Sabatini, el personaje que les había dicho yo, que era el arquitecto de confianza del rey Carlos III. Todo tenía que pasar por su permiso, todo. Así es que dice Bonet que no era el estilo de Sabatini, pero que probablemente se le mostró otro proyecto allá, el clásico proyecto claustral, de planta claustral, y que probablemente él, al estar en contacto con proyectos más vanguardistas, se dio cuenta y conoció la planta radial dentro de los hospitales y que él propuso este hospital. Eso es lo que dice Antonio Bonet, pero esa es la primera alternativa. La segunda dice, existen referencias de un proyecto del mismo hospital hecho alrededor de 1760, aquí me equivoqué, 60, por un arquitecto religioso llamado Padre Cristo, con esa designación tan genérica, tan rara, no dijo si era secular o era regular, simplemente tiene el noticias, en alguna parte lo vio en algún documento y se menciona al Padre Cristo como autor de este proyecto del 1760. Bueno, como los investigadores tenemos esa manía de estar verificando y de estar checando las posibilidades, pues yo lo hice también. Y entonces vimos que la producción de Francisco Sabatini estaba totalmente opuesta a esta propuesta de acá. Es decir, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Y por más que le hubiera llamado la atención, pues un proyecto vanguardista, yo creo que también tenía que ver algo su prestigio. Es decir, que tuvo que haber defendido con lo que hacía y que Carlos III ya aceptaba, pues como que no se iba a arriesgar a meter algo nuevo, totalmente diferente a lo que normalmente hacía. Este es el Hospital General de Madrid, que fue proyectado por varios arquitectos, pero finalmente Francisco Sabatini le tocó darle el toque final, es decir, él tuvo que aprobarlo
y por lo tanto, pues se trata de un edificio claustral, ya tiene varios patios, se parece mucho esto al Escorial, guardando las debidas proporciones, y también pues a nuestro Hospicio Cabañas, en el sentido de que había muchos patios, pero todos los patios estaban rodeados con crujías, que en este caso pues eran salas hospitalarias. Tenían un templo retrotraído hacia el centro del edificio principal, y esto sí tenía cierto parecido con la disposición de nuestro templo aquí en el proyecto de 1760, aunque este está pues hacia el centro y en el otro caso no, está más bien pegado a lo que es la calle. Bueno, este hospital estaba proyectado para 5,000 enfermos, 5,000 camas, que era enorme en ese entonces, es enorme incluso para nuestros tiempos. Pero aquí se unieron 11 hospitales pequeños en un solo proyecto. Bueno, todo eso nos hace pensar que pues en realidad este hospital nos da la pauta para sospechar que no fue producto es decir, que el hospital de nosotros, el de 1760, no fue producto de la misma mente que concibió este hospitalote y con esa disposición. Esta era la fachada, había total simetría. La axialidad pues es muy, muy, muy importante aquí, o sea, es igual aquí que acá, en todos los sentidos, menos esto por la topografía del terreno, aquí se ve el perfil del terreno. Entonces, en vez de hacer un relleno aquí, que hubiera costado pues, muchísimo dinero, de ese entonces se hicieron los servicios en el sótano. Entonces, para acentuar que el edificio sí es un edificio que tiene esa simetría, esa axialidad, pues se hace aquí una especie de zócalo para acentuar que el hospital empieza de aquí hacia arriba y que lo de abajo pues es secundario. Bueno, es una copia que les decía del mismo hospital. No tenemos más que una planta. Esa planta de 1760 es lo único que hay de ese proyecto. Sin embargo, muchas veces lo que hacemos es, con algunos datos, podemos hacer una reconstrucción esquemática de cómo era el edificio hacia arriba, es decir, en sentido de alzado y de secciones. Acuérdense que estamos hablando todavía del que del que empezó a construirse en el predio 4, pero que no se llegó a terminar. Bueno, entonces volvemos, estas doctoras, la doctora en historia Lilia Oliver hace una traducción o una paleografía de la solapa de ese plano, que es este plano. Pues esta solapa, que es esta que está aquí a la izquierda, dice en esta parte, que ya es su libro, vamos a ver esto como un acercamiento, y dice: elévase el piso del que tiene la calle los 7 escalones, es decir, está haciendo una descripción, primero una paleografía de lo que dice la solapa, pero refiriéndose al nivel que tiene el hospital, dice: elévase el piso del que tiene la calle los 7 escalones que demuestra la portería, que a 9 de 2 comunes es vara y cuarta y 3 de 2, cuya elevación es en fábricas como está, bajas de mucha utilidad. Bueno, encontré este error que es garrafal, porque yo volví a paleografiar la solapa y en realidad dice: elévase el piso del que tiene la calle los 7 escalones que demuestra la portería, que a 9 dedos, no son de 2, no es 9 de 2, como dice la autora, sino que dice dedos. 9 dedos comunes es vara y cuarta y 3 dedos, cuya elevación es en fábricas como estas bajas de mucha utilidad. Los dedos es un submúltiplo del pie, no del pie, bueno, sí, del pie y de la vara castellana. Quiere decir que se estaba refiriendo a medidas y de otra manera no hace sentido, o sea, como lo tradujo la doctora Lilia Oliver, no hace sentido, o sea, no tiene ninguna utilidad, no se puede traducir de nada, no te lleva a ningún lado. Entonces, estos escalones tenían 9 dedos comunes, quiere decir que multiplicando el número de escalones que ven aquí, 1, 2, 3, 4, 5, y los de acá,
tú puedes sacar qué tan elevado estaba el hospital del piso exterior, de la banqueta, y ya estando adentro, qué tanta altura tenía ese elemento. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. 7 escalones de 9 dedos de altura, cada uno equivale a una altura total de 63 dedos, quiere decir que son 9 por 7, 63 dedos. O sea, son 7 escalones. Entonces, vara y cuarta y 3 dedos equivale a 63 dedos. Y una vara castellana equivale a .835905. Bueno, todo esto lo hice con las unidades de ese entonces, la equivalencia en metros o en centímetros. Y entonces llegué a esto. Pude reconstruir la altura de la banqueta, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, a la parte donde se desplanta el hospital. Y hay un desnivel, va de 0, de más menos 0, 0, a más 1, 0, 97. Eso es lo que tenía el hospital arriba de lo que era la banqueta, es decir, con esos escalones. Pero ya adentro, la altura del edificio, pues tenía 40 peraltes, que multiplicados también por la misma altura que ya habíamos sacado, imagínense, es de 15, de punto 15, 67, 32, 18, 75 centímetros, que se parece mucho a nuestro reglamento, quiere decir 15 centímetros. Ya ven que el reglamento de construcción dice, los escalones deberán tener entre 15 y 17 y medio centímetros de altura, de peralte. Bueno, pues es una cosa que, bueno, viene de muchos años atrás, y en este caso era pues 15 centímetros y medio, 15, 67, 32, 18, 75. Entonces pudimos saber que la altura era, tomando en cuenta que acá arriba es el 0, 0, pues abajo tiene, pues no alcanzo a ver, pero, bueno, acá dice, 40 escalones son 6.26, 90 y tantos de metro. Por lo tanto, la altura de piso a piso era de 6 metros, menos más o menos los 30 centímetros que tenía el entortado, o sea, el terrado, pues nos quedan como 5 metros más o menos de altura libre interior, que más o menos coincide con los edificios de esa época. O sea, no era como una especie de norma no escrita, pero que más o menos se repetía en todos estos edificios de la época. Y con esas alturas podemos nosotros reconstruir más o menos, porque aquí había pues un doble nivel, es decir, en este plano está la escalera, quiere decir que había un nivel, una planta alta, pero no en todo el edificio, sino nada más en la parte donde estaba la iglesia. Es decir, esta es la fachada principal, en donde se encuentra ya a escala ubicada la iglesia. Estamos hablando todavía del predio número 3, del 4, perdón, no del último. Entonces, se requería, porque no había una escalera para entrar al templo, o sea, no existía una escalera para subir aquí, sino que tenían que subir por acá los padres. Acá estaba su convento, por lo tanto, tenía 2 niveles, subían la escalera por donde les comenté y luego ya se venían por aquí, atravesaban y de aquí llegaban al coro. Es la manera en que hacían ese movimiento. Y están todas las 4 alzados, entonces, bueno, nos está dando pues la tipología de un edificio barroco, pero un barroco ya tardío, es decir, no hay una simetría marcada más que en los elementos independientes, es decir, una cosa el templo y otra cosa el total del conjunto, que en el caso de Francisco Sabatini tenía que ser absolutamente respetado esa simetría en todo el edificio, no nada más en sus elementos como separados. Bueno, esto es lo que se hubiera visto en ese entonces. Si no era así, pues era parecido. Tenía en la parte de abajo un pórtico cubierto antes de entrar a lo que era el templo, y no tenía, aparentemente, según la planta, pues no tenía un campanario. Por lo tanto, tuvo que haber tenido pues este elemento que se refiere pues más bien a un ¿cómo se llama este elemento? Espadaña.
una espadaña de tres campanas. Gracias. Y abajo un nártex, como entrada pues hacia lo que es el edificio. Entonces, si ustedes ven, pues va describiendo un edificio barroco, ¿no? O sea, las tríadas eran una característica importante del barroco. Tríadas eran agrupamientos de tres elementos, ¿no? Aquí hay tres ventanas, seguramente arriba de las tres puertas o tres arcos, y luego la espadaña, y luego las medias cúpulas en la planta triangular. Es decir, tuvo que haber sido algo parecido. Exactamente no se puede asegurar porque pues, no tenemos el plano a detalle. Bueno, luego después de eso, pues no se construyó más que una parte. Sabemos que se construyó cuando vino el problema de la fiebre, aquella muy famosa del año del hambre, que fue lo que provocó que se decidiera Fray Antonio Alcalde hacer el otro hospital, pues se utilizó lo que había construido, la sala San Andrés se llamaba, que básicamente era para mujeres, y esa sala sí se utilizó porque era lo que había construido, no estaba todo construido. Ahí sabemos que estaba en proceso y que se detuvo por falta de dinero. Bueno, eso se perdió, obviamente, porque pues al construirse la de federalismo, me voy a regresar tantito para mostrarles. Aquí. Este es el trazo de la Avenida Federalismo, cuando se convirtió la de Moro y Mezquitán, hicieron aquí un movimiento raro, entonces, bueno, se dio esta especie de curva. En la actualidad aquí se está construyendo un hotel, creo que es. Anteriormente era un estacionamiento, muy puesto, muy bien puesto, en forma estaba, con su pavimento de asfalto y toda la cosa. Bueno, al hacer esta parte, donde fue el túnel ¿cómo se llama? Del tren ligero, pues obviamente todo esto que pudo haber estado como un vestigio de lo anterior, las cimentaciones, pues todo se destruyó. Y ahora con lo del hotel, pues también se tuvo que haber destruido porque tiene un sótano como de 3 niveles, si mal no recuerdo, 3 o 4 niveles. Yo cuando estaban construyendo traté de asomarme, pero no se alcanzaba a ver nada porque tiene la malla esa, la malla sombra, y además le pusieron por la parte de atrás unos como mamparas de madera, entonces pues, no se alcanzaba a ver nada, ¿no? Yo lo que quería era ver el corte del terreno, a ver si se veían ahí vestigios de las cimentaciones anteriores. Total, ya hay una gran parte que está destruida, si es que existieron los vestigios todavía, pero todavía existe la posibilidad de encontrar en esta manzana, en lo que quedó de esta manzana y en lo que quedó, quitándolo del hotel, pues vestigios de las cimentaciones anteriores. Bueno, ¿a qué voy con todo este rollo? A que este edificio, el que impulsó Fray Antonio Alcalde, impulsó y financió Fray Antonio Alcalde, tomó el mismo modelo de acá, el de 1760, y lo único que hizo fue adaptarlo, ampliarlo y darle mayor capacidad, porque esa pandemia del año del hambre, bueno, no pandemia, esa epidemia del año del hambre, fue terrible, ¿no? Un 10% de la población murió, por lo tanto, pues muy sensible el señor obispo, pues dijo, es que tenemos que prever que va a volver a suceder, y fíjense nada más cómo estamos en la actualidad. Digo, no ha desaparecido el 10% de la población, porque ya hay mejores instrumentos, aunque no se han aplicado del todo, pero digamos que estamos más expuestos a pandemias y más agresivas que anteriormente, aunque anteriormente afectaban más porque había menos avance en la atención de las pandemias. Entonces, total, se hizo al doble de tamaño de lo que estaba pensado para acá. Y se tuvo que adaptar. Entonces, ahora, todavía hablando del proyecto de 1760, tiene una característica muy interesante porque yo les decía, está proyectado a base de triadas. Las triadas también se manifiestan en el nombre de las salas
y vean cómo esta es sala de Dios Padre, sala de Dios Hijo y sala de Dios Espíritu Santo. Es decir, la Santísima Trinidad está representada aquí, es la triada barroca, y esto que es de la Pasión, sala de la Pasión, sala del Salvador, sala de la Santa Cruz, sala del Corazón de Jesús. Es decir, esta es otra triada, y la otra más marcada y más importante es en la iglesia. Tiene 3 altares, tiene 3 portadas, tiene 3 medias cúpulas, en fin, o sea, y la forma en sí, pues es un triángulo. Todas las demás salas están diseñadas pues para, y nombradas o bautizadas con el nombre de santos. Por ejemplo, esta sala de San Pedro, que es para los eclesiásticos, es decir, aquí se atendían a los sacerdotes, tanto regulares como seculares. La sala de San Miguel, cirugía, sala de Santiago, Tiago, aquí le faltó el H, pero bueno, se supone que es Tiago, ¿no? Y el santo Tiago. Y luego la sala de San Joseph, que es para los españoles, es decir, este era su santo patrono. Y para las mujeres, esto era para hombres y esto para mujeres. La sala de San Rafael, que es la sala que sí se alcanzó a hacer en la otra ubicación, pero que se le siguió nombrando sala de San Rafael. Estas partes de aquí, estos grandes espacios actualmente son como salas donde hay auditorios, son auditorios en la actualidad. O sea, están bastante grandes y tienen pues incluso sus apoyos todavía, 2 de ellos, los otros ya los quitaron y bueno, dejaron el claro completo libre, pero se da uno cuenta de la proporción que tenían estos espacios, es decir, aquí solamente la gente más importante los atendían, por eso es que están aquí los eclesiásticos y acá están los españoles, ¿no? Todo lo demás supone que era pues para el resto de la población, pobres sobre todo. Tenía una escuela de escribir y leer y tenía un hospicio que le llamaban pupilaje, porque las constituciones de la orden estaban obligadas a cuando fundaban un hospital, tenían que atender a los niños y tenían que recibirlos en un pupilaje cuando no tenían padres, como un hospicio. Bueno, aquí está de nuevo lo que les comentaba, o sea, 3 altares, 3 medias cúpulas, y fíjense algo bien curioso, porque la arquitectura barroca se basaba mucho en la impresión que causaban en el fiel, es decir, daban mucho a la imaginación y utilizaban las iluminaciones indirectas, es decir, la luz atrás del altar, pues era como muy sugerente, es decir, estaba la divinidad en el altar, pero atrás se veía luz. Eso le daba pues una presentación a esa divinidad pues muy especial, de espiritualidad. Por lo tanto, aquí se ven los huecos. Estos huecos estaban diseñados para eso, para meter luz del exterior, y entonces estos pasaban a la parte de lo que era precisamente el altar. Y era una capilla que estaba construida pues para el exterior, es decir, que no tenía acceso desde el hospital, más que desde el convento de los betlemitas que estaba en esta zona, pero no desde el hospital en sí hacia el interior. ¿Por qué? Porque necesitaban ellos limosnas. Entonces, pues la gente de los barrios venía aquí, entraban al hospital, dejaban su limosna y pues ya se salían. Y cuando se trataba de los enfermos, pues tenían, acuérdense, su propio altar en ese centro donde vigilancia del repartidor, además de ser un centro de vigilancia médico de los enfermeros, pues cuando había misa, lo que hacían era recorrer un mueble y poner el otro para que ahí estuviera el altar, el cual podían ver desde todas las enfermerías. Bueno, siguiendo con la investigación de por qué se adoptó este proyecto, y siguiendo con la segunda posibilidad, o sea, ya descartamos que fuera un proyecto de Francisco Sabatini, un arquitecto que no tenía nada que ver con la religión, y la otra posibilidad era investigar la posibilidad de que lo hubiera hecho algún eclesiástico, ¿no? Algún miembro regular del eclesiástico. Bueno, entonces
Se analizaron varios aspectos, pero encontramos que el símbolo del escudo de la orden, pues se refería a la estrella de Belén y a las 3 coronas de los Reyes Magos. Y esto, para ver si era repetitivo, pues se buscó y aparece, por ejemplo, aquí en Oaxaca, en lo que fue el exconvento de los betlemitas, y esto me parece que es en Guanajuato, si mal no recuerdo, y aparece de nuevo 3 coronas y la estrella, 3 coronas y la estrella, y también en Sudamérica, en Guatemala, no, este es Antigua de Guatemala, este de aquí. Entonces era un símbolo que se repetía. Entonces vimos, curiosamente, bueno, a mí se me ocurrió que pudiera existir, este es otra vez ese escudo que viene en una publicación de un arquitecto también que trata sobre el Panteón de Belén, y que muestra los antecedentes de la orden, porque en algún momento pues también estuvieron ellos haciendo uso de ese espacio antes de que fuera Panteón de Belén, que fuera el espacio donde sepultaban a los sacerdotes de la orden. Curiosamente, este escudo emparentar con la planta, es decir, la capilla, el triángulo, las 3 coronas con este triángulo de la capilla proyectada inicialmente, y estas alas radiales que tienen que ver con la estrella, pues aquí están representadas. Claro que esta es una hipótesis, pero luego fue reforzada. Bueno, ahí hasta dije, bueno, qué imaginación tienes, David, la verdad, te pasaste con eso. Y lo dejé así. Pero luego después empezaron a aparecer otro tipo de pues, factores que me hicieron pensar pues, que en realidad había sido serio el asunto. Bueno, me voy a desviar un poquito, pero con el objetivo de regresar a eso con más argumentos. En la fotografía satelital hice yo la ampliación o la adaptación de acuerdo a lo que ya está hecho del mismo proyecto, pero cambiando el diseño de la capilla, tomada de aquí mismo, y que corresponde al proyecto que se entregó, o que finalmente se construyó, y que se le mandó como reporte a Carlos IV, ya Carlos III ya había muerto. Pero esto fue lo que se le reportó, es decir, aquí ya aparece el templo como se hizo en la realidad. Bueno, aquí está el tamaño, como estaba proyectado, donde aparece la capilla triangular, de nuevo. Si se fijan, el ángulo interior de los patios era muy cerrado, en el caso de 1760, y aquí lo que hicieron fue abrir esas salas, darles un ángulo más abierto para que existiera una ventilación mucho más favorable. Sin embargo, en algunas ocasiones, bueno, esto es como si se hubiera respetado el diseño de la capilla triangular y todo lo demás adaptado pues al trazo, a que les comenté. O sea, con base de esto, o sea, yo tracé sobre una fotografía satelital, quiere decir que las proporciones son las mismas, pero adaptando pues en proporción el tamaño de la capilla. ¿Por qué no se hizo esta capilla? Esto es lo que se entregó en 1794. Esto lo hizo un capitán, ingeniero, Codina, que se apellidaba Codina, por aquí dice el nombre, bueno, no lo puse, pero es Codina, un capitán de ingenieros militares que se la pasaban pues viajando por todos los confines de los dominios españoles, haciendo algunos trabajos complicados, es decir, estaban muy capacitados para hacer cualquier tipo de obras importantes, mega obras muchas veces, puertos, templos, conventos y hospitales. Entonces, en este caso está reportándose cómo se construyó, que aquí ya aparece la capilla como se encuentra actualmente. O sea, ya se sustituyó. ¿Por qué se cambió el diseño de la capilla? Bueno, esta es la capilla que estaba proyectada y así hubiera sido si se hubiera construido tal cual. Sin embargo, aquí hay un argumento muy importante. Ustedes saben que cuando hay una catedral o una iglesia mayor, esa va a seguir siendo o conservando esa jerarquía, pues
por muchísimos años. Estoy hablando pues del tiempo de la colonia. No podía haber una construcción más grande o que robara atención a la catedral, que ya estaba construida y que tenía 52 metros de frente. Pero si nosotros traducimos este tamaño en este diseño, aquí, nos da un ancho de fachada de 47-64, o sea, están en proporción una y otra. Imagínense nada más si esto no se consideraba como una competencia en la jerarquía de los dos edificios. Por lo tanto, seguramente fue negada este permiso, fue cambiado el diseño, que inicialmente se trasladó del otro de 1760, porque esto pudiera competir en importancia con la misma catedral, lo cual seguramente pues a nadie le gustó la idea y por lo tanto pues no se hizo de esa manera. ¿Por qué se ve tan grande el frente? Pues porque acuérdense que esta es una de las caras que da hacia el frente de un triángulo. Si lo hubieran puesto aquí la punta, es decir, si hubiera sido a la inversa, rotarlo 180 grados, se hubiera visto este elemento así. Es decir, lo importante se hubiera perdido en la parte de adentro. Y estos lados se hubieran visto en una vista diagonal que no da la misma impresión, aunque la altura sí hubiera sido competencia, ¿verdad?, contra lo que era la catedral. Bueno, sigue siendo una hipótesis que no he podido comprobar, sigo buscando, pero esa fue una de las razones por la cual creo yo que también pudo haber sido un proyecto realizado por un eclesiástico, por un regular. Luego, la parte otra de las virtudes que yo les había comentado desde un inicio casi era la ventilación tan eficiente. Este repartidor tiene 3 linternillas. Parte de arriba, aquí están las cúpulas o las bóvedas hemisféricas. Y para que esto funcionara de mejor manera, cuando todavía no estaban los frescos, por supuesto, para impulsar más rápidamente el aire caliente hacia el exterior, hacia las linternillas, lo que se pensó fue fogones de recalentamiento del repartidor de comida, es decir, la comida se traía del otro extremo, o sea, quedaba muy lejos la cocina, de tal manera que en carretas con ruedas de madera y en un piso irregular, porque estaba hecho de losas de piedra, pues seguramente se tardaba mucho en llegar y seguramente pues desperdiciaban comida con el brincoteo del carrito. Y además la comida seguramente regresaba pues no tan caliente, sino yo creo que ya frillona. Por lo tanto, tenían que traerla a este punto de donde se iba a repartir a las 6 enfermerías, a las 7 enfermerías. Entonces lo que hicieron fue poner aquí un fogón de recalentamiento para que entonces de aquí se estuviera repartiendo la comida más caliente. Y esto calentaba el aire y provocaba que la salida del humo, porque era con leña el recalentamiento, tuviera salida por aquí y al mismo tiempo impulsara los malos olores, el aire viciado, lo impulsara por estos 3 linternillas. Estas son las linternillas, son los vestigios de las linternillas, esta es 1, 2, 3. Pero están cerradas, están clausuradas, pues por los frescos que hicieron, que se pintaron ahí, que seguramente ustedes las conocen. Esto está en otra parte, esta linternilla está del lado de las oficinas, en la parte administrativa. Así es como estaban originalmente. Allá en la parte administrativa, que está donde estaba la cocina antiguamente, pues no hay fresco en la bóveda, sino que hay frescos, pero están en un muro. Y esto es lo que está ya clausurado, por lo tanto, pues sí, está muy padre los frescos, ¿va? Pero le dieron en la torre a esa ventilación que funcionaba perfectamente y que ya había visitantes que lo habían atestiguado, es decir, ya sabían y ya se había dicho, ¿va?, que era un hospital muy funcional, que estaba muy limpio, que olía a, ¿cómo decían? Olía a azahar, porque los arbolitos que tenían en las partes de los jardines siempre eran limones o naranjos agrios, para precisamente tapar los malos olores de pues, una enfermedad.
Por lo tanto, le dieron en la torre, se acabó ese asunto de la buena ventilación, pero quedan pues los vestigios, ¿no? En 1854 aproximadamente se hace una, pues, reparación, una remodelación, una ampliación, y es cuando estas celdas que estaban aquí, que eran las, ¿cómo le llaman? Las Bartolinas, donde estaban los locos, pues ya no cabían en esta parte. Aquí, fíjense nada más, esto era de mujeres y esto era de hombres. Había muy pocos hombres en comparación a las mujeres. Parece que las mujeres estaban más expuestas a la locura y por lo tanto pues tenían más capacidad. Estos ya cuando no cupieron se hicieron acá, en la parte donde estaban los servicios, las vacas, los caballos, y esta parte de acá donde estaba la parte de la, ¿cómo le llaman? La cocina, donde tenían el carbón, o sea, donde, y acá estaba una plaza en la parte de afuera que todavía existe, le llaman la Plaza del Carbón, precisamente. Es donde llegaban los distribuidores de carbón y aquí la vendían hacia el interior, es decir, aquí tenían la reserva para el hospital. Se consumían grandes cantidades de carbón, por lo tanto, pues aquí no podían almacenarla toda y por lo tanto tenían aquí las reservas todavía sin comprarlas. Bueno, ¿por qué les muestro este plano? Este plano lo tenemos aquí, en el archivo del Estado de Jalisco, ahí lo tenemos, el archivo histórico del Estado de Jalisco, que está ahí por la normal, adelante de la normal, en la unidad administrativa, pues donde se hace de URA adelantito. Bueno, este plano lo que muestra es una adaptación del nuevo hospital. Aquí es lo que era el convento de los betlemitas, que ya fueron expulsados a principios del siglo XIX, vivían aquí. Ese era el convento de los betlemitas, en esta escuadra. Y todo esto pues era de su dominio, es decir, por aquí entraban a la escuela para dar clases, por aquí entraban a la capilla, etcétera. O sea, no había una comunicación directa de aquí, del interior del hospital hacia la capilla, porque seguía siendo externa, exterior. Pero esta parte, una vez que ya no estaban los betlemitas, la convirtieron le llamaban salas para enfermos distinguidos, es decir, para enfermos con dinero, que anteriormente los atendían aquí y aquí, ¿no? Aquí los sacerdotes, acuérdense, y aquí eran los españoles. Entonces, bueno, aquí hicieron una ala exclusiva para los enfermos distinguidos, la gente de dinero, y al hacer el hospital, o el Panteón de Belén, perdón, pues los comunicaron a través de esta puerta que estaba sobre el eje más o menos de la pila que todavía se encuentra, todavía existe esa pila. Quiere decir que abriendo la puerta de aquí, se veía exactamente el eje que daba hacia el mausoleo de los hombres ilustres, que ya se convirtió en otra cosa, pero como remate visual tenían eso, o sea, había un camino que te llevaba directamente a esa parte que era en donde estaban las personas más ricas, sepultados las personas más ricas en el mausoleo central del hospital. Quiere decir que todo esto lo demolieron, estaba como aquí, era un edificio que tenía cierta simetría, estas alas estaban también aquí, y lo demolieron para darles este espacio de solaz a las personas ricas, o sea, eran jardines donde pues aquí se la pasaban en su etapa de recuperación, tomando el sol, etcétera, etcétera, pero hubo necesidad, pues, según ellos, de demoler toda esta parte de acá, ¿no? Que estaba aquí. Bueno. Aquí, si gusta hacer un break, para tomar agua, lo que sea, usted nos dice cuántos, unos 15, 20 minutos, usted nos dice. Qué bueno que lo dices, pues sí, yo creo que sí, no, es que ya me piqué, hable y hable y hable. Sí. No, por nosotros, no, pero vamos. No, sí, estamos tomando unos 15 minutos, ¿les parece? De acuerdo, ok. Muy bien, gracias. Gracias a usted aquí.